Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy con novedades de la tormenta invernal conforme llega esta tormenta ahora mismo. La precipitación ha iniciado en el extremo oeste y continuará hacia el este el día de hoy. Me acompaña el director de gestión de emergencias Will Ray, el secretario de transporte Daniel Johnson, secretario de seguridad pública Jeff Smythe, secretario de salud y servicios humanos Dev Sangvai, el general principal de la Guardia Nacional, Todd Hunt, y el comandante de patrullas estatal, Freddie Johnson. Jackie Metivier y Mary Lee Behar son nuestras intérpretes de español y nuestros intérpretes de lenguaje de señas son Nicole Fox y Karen Magoon. En gran parte del estado, la tormenta va a afectar nuestra vida el día de hoy y durará hasta principios de la próxima semana. Si nos están viendo desde su hogar, espero ya hayan hecho las preparaciones necesarias porque dependiendo dónde vivan, es momento de permanecer en su hogar. Por favor, no manejen a menos que sea absolutamente necesario. Eso es para su propia seguridad, así como para las cuadrillas del Departamento de Transporte, las patrullas estatales, el personal de la compañía de luz y otros trabajadores de emergencia que ya están trabajando. A partir de hoy esperamos que caiga agua, nieve, hielo y lluvia congelada. Y en este clima no se debe manejar. La siguiente semana va a ser un frío intenso. En la mayoría del estado habrá temperaturas menores a 32 grados todas las noches. Ya sea que haya hielo o nieve, se volverá a congelar en la noche y el hielo negro va a permanecer sobre todo en puentes y áreas sombreadas. Habrá condiciones de manejo muy peligrosas y esa no es nuestra sola inquietud. Por favor, haga planes para la posibilidad de estar en casa durante varios días, pero que también se puede ir la luz. La acumulación de hielo pesa más que la nieve y puede tumbar árboles y lo cual se puede caer en líneas de electricidad. Eviten cualquier cable de alta tensión caída e informe a su proveedor de servicios públicos al respecto. Queridos conocarolinos, es una tormenta seria, la estamos tomando en serio y ustedes deberían hacer lo mismo. Anoche pedí una declaración de emergencia del presidente Trump y recibimos la aprobación de esa solicitud en esta última hora. Esta declaración nos da acceso a fondos federales para poder desplegar a generadores adicionales a centros críticos como hospitales, apoyando a refugios, proveyendo comida, agua y combustible de emergencia y también recibiendo asistencia del Servicio Forestal para quitar árboles caídos. Estamos agradecidos de la colaboración del gobierno federal y su aprobación rápida de nuestra solicitud al nivel estatal. Nosotros hemos enviado más de 100 paletas de comidas y agua potable a través del estado, además de más de 700 catras y cobijas. La patrulla de caminos estatal está lista para responder a emergencias y despejar las carreteras. El Departamento de Tránsito está bien abastecido con combustible y sal para responder a las 24 horas al día. 24 condados están abriendo centros para calentarse, 7 condados están abriendo refugios. Esperamos más a lo largo del día. Ahora lo que ustedes pueden hacer, manténganse informados, asegúrense de seguir las medidas locales, el Servicio Meteorológico Nacional y su agencia de manejo de emergencias para las más últimas actualizaciones y recomendaciones. Próximamente verifiquen cómo va a funcionar su hogar si no tienen corriente, cómo van a mantenerse calientes de manera segura, qué van a comer, a quién van a llamar si necesitan ayuda. Estén listos para hablar con familia o vecinos o las autoridades si están sin corriente por un tiempo extendido. Y últimamente, no olviden de estar pendientes de sus seres queridos, sus vecinos y cualquier persona que podría ser vulnerable. Cuando nosotros vemos a alguien que necesita ayuda, nosotros ayudamos. Es así como lo hacemos los norcarolinos. La mejor manera más segura de sobrellevar esta tormenta es de hacerlo juntos. Ahora le doy las gracias y le doy la palabra al director Ray y secretario Johnson. Hola, buenos días a todos. Gracias, gobernador. Las alertas de tormenta invernal, las tormentas de hielo y advertencia de clima invernal se activarán al mediodía de hoy para las zonas del oeste del estado y posteriormente hacia el este. Estas alertas y advertencias permanecerán activas hasta el lunes en la mayor parte del estado. Se pronostica bastante precipitación invernal este fin de semana y sus efectos continuarán hasta principios de la próxima semana por el intenso frío. Ligera precipitación invernal ya empezó en el oeste del estado y el impacto será limitado hasta que se empiece a acumular la nieve alrededor del mediodía en las montañas.
La precipitación invernal llegará al área central y el este del estado esta tarde y durante la noche. Habrá aguanieve, lluvia congelada y fría todo el día y hasta el lunes. Se esperan impactos significativos por la acumulación de hielo en las regiones montañosas del sur, la escarpadura de Blue Ridge, donde se espera acumulación de 3/4 a 1 pulgada de hielo. En este momento se pronostica que la parte del Piedmont tendrá más de 1/4 de pulgada de acumulación de hielo. Las mayores acumulaciones de nieve y hielo ocurrirán en las partes montañosas del norte y el noroeste del Piedmont, donde habrá de 2 a 4 pulgadas de nieve y hielo, mientras que la precipitación puede ser nieve ligera al principio. La mayor acumulación será de agua-nieve. Tendremos frío intenso en la región y las acumulaciones continuarán la próxima semana y es posible que haya hielo negro en las noches. Todas las personas deben estar ya preparadas y listos para estar en casa, alejados de los caminos esta tarde hasta el lunes o martes de la semana que entra. El equipo de respuesta a emergencias, las agencias aliadas, el sector público y agencias sin fines de lucro están al pendiente. Ya hay 51 estados de emergencia locales y 20 centros de operación de emergencia locales activados o en estado de vigilancia. Continuamos apoyando la distribución de suministros y a la fecha hemos distribuido 120 paletas de alimentos listos para consumir y agua potable para ayudar con las operaciones de albergue y centros de abrigo. Esto es además de 760 catres y mantas para suplementar los suministros locales y provisiones enviadas a comunidades locales en los últimos meses para aumentar su capacidad local. Muchas comunidades a través del estado están abriendo refugios o centros para calentarse. Para más información actualizada acerca de los recursos disponibles en su comunidad, por favor, busquen sus gobiernos locales y las agencias de manejo de emergencias locales en sus páginas de web o las páginas de las redes sociales. La Guardia Nacional Estatal y toda la patrulla de caminos estatal están activos y en sus puestos para responder a las necesidades de las agencias colaboradores y las comunidades locales. También van a ayudar a despejar las carreteras y ayudar a choferes inhabilitados y van a ayudar con la distribución de suministros. Estas brigadas equipadas consisten en 454 soldados, 182 vehículos y 3 helicópteros Black Hawk. Nosotros estamos trabajando de cerca con nuestros aliados en el sector energético para que están representados aquí en nuestros centros estatales de operaciones de emergencia y vamos a trabajar con ellos para monitorear apagones y responder rápidamente. El Servicio Estatal Forestal también tiene recursos y personal en puntos estratégicos para ayudar a los socorristas y para despejar las carreteras cuando sean necesarios. También tenemos personal y equipo de comunicaciones que han sido predespachados para ayudar con el deterioro de sistemas de 911, sistemas de radio y sistemas telefónicos. Si usted tiene una emergencia, llama al 911 y otro centro de 911 de otra comunidad responde, no cuelgue. Ellos están listos para ayudarle y le podrán ayudar. Como recordatorio, el 911 solo se debe usar en casos de emergencia. Para más información general, pueden llamar al 211 o seguir las cuentas de las redes sociales o los sitios web de su gobierno local o el manejo de emergencia local. Nosotros vamos a seguir monitoreando el pronóstico y de trabajar con nuestro equipo estatal de respuesta a emergencias, el gobiernos locales y estatales y el sector privado y las agencias sin fines de lucro y nuestros voluntarios también para ayudar a mejor servir a nuestros 11 millones de carolinenses. Gracias, gobernador. Ahora le voy a pasar la palabra al secretario Johnson del Departamento de Transporte. Gracias, gobernador y director Ray. Al comenzar con esta tormenta en el oeste del estado, quisiera reiterar lo que otros han dicho. Por favor, eviten manejar el fin de semana a menos que sea absolutamente necesario. Al permanecerse alejados de los caminos estos días, no tan solo estarán ustedes y sus familias a salvo, sino ayudarán a que nuestras cuadrillas y personal de primeros auxilios puedan hacer su importante trabajo. Si eligen manejar bajo las condiciones que anticipamos, y van a afectar los caminos, se estarán arriesgando. La posibilidad de tener un accidente es muy alta y usted puede sufrir lesiones graves o bien quedarse atorado en su vehículo con frío intenso.
Es importante recordar que las bajas temperaturas harán que los caminos sean muy peligrosos. Solo por el hecho de no ver precipitación no quiere decir que sea seguro manejar. Si está viajando por tren, consulta con Amtrak y el sitio NS by Train para ver los cambios de horarios, pues muchas rutas se han cancelado. Las rutas de ferry también pueden verse afectadas debido a los vientos fuertes. Favor de verificar los horarios antes de viajar. Las cuadrillas del Departamento de Transporte Estatal han estado trabajando incansablemente en los preparativos previos a la tormenta. Estoy agradecido por sus esfuerzos y por todo el trabajo que harán en los días que siguen para despejar las carreteras. Tenemos equipos en puntos estratégicos a través del estado y listos para ayudar a despejar carreteras, cortar ramas y ayudar a los proveedores de servicios públicos donde hay cables de alta tensión dañadas. Van a trabajar las 24 horas al día en los días venideros para responder a los impactos de la tormenta. Estamos haciendo todo lo posible para prepararnos para este evento para asegurar su seguridad. Aliento a todos que se mantengan informados y, de ser posible, que no salgan de la casa durante esta tormenta y hasta que sea determinado seguro salir. Pueden visitar a readync.gov para ver más información. Gracias y drivenc.gov también. Ahora le voy a pasar la palabra al gobernador Stein. Si tiene preguntas, por favor vayan a los micrófonos en los dos lados. Y si no hay preguntas en la habitación, ¿hay preguntas en línea? Anthony Dance con WCAB. Pueden hacer su pregunta. Soy Annie Dan. Con esta tormenta que está por llegar en sitios que están recuperándose por la tormenta Helene, ¿les preocupa el problema de la comunicación o transmisión de enfermedades virales? Le voy a pedir al representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos con la segunda pregunta. Sí, respuesta. Sí, nos preocupa el impacto en la zona oeste de Carolina del Norte, puesto que todavía hay muchos árboles caídos por la tormenta anterior, Helene, y más árboles caídos van a producir peores situaciones. Tenemos la intención de colaborar con los representantes de bosques, así como otras agencias, para que los caminos se vean impactados de la menor manera posible y poder superar esta situación con el menor impacto posible. En cuanto se refiere a enfermedades transmitidas, un momento. Siempre que tengamos personas muy cercanas unas con otras, nos preocupamos por la transmisión de enfermedades. Así que les recomendamos lo que siempre decimos: si está enfermo, mantenga su distancia. Si toca superficies o está muy cerca de otros, lávese las manos, siga las medidas de higiene, sobre todo cuando están en sitios muy cerrados. ¿Alguna pregunta más en línea? Annie Dance tiene otra pregunta. Annie, siga, por favor. Gracias. Solo una pregunta de seguimiento acerca de las carreteras. Usted había mencionado, el secretario mencionó que cuando sea determinado seguro poder viajar, ¿cuándo espera que será? Tenemos que ver cuánto daño trae esta tormenta. El miedo es que va a seguir haciendo mucho frío en la semana que viene y eso va a afectar de manera muy importante la posibilidad de viajar. Si es un espacio donde hay o sombra, o si es una puente o una pasarela, esas zonas pueden mantenerse helados por más tiempo. Vamos a tener más información, más consejos para los choferes en los días que vienen a drivenc.gov. ¿Lo dije bien? Hay que asegurarme cada vez que digo un sitio de internet, pero pueden verificar en ese sitio de internet para información acerca de su parte del estado, porque pueden estar al lado más al oriente del estado y tal vez allí se puede viajar, pero tal vez en Boone o en otras partes todavía es peligroso manejar, así que tienen que estar muy pendientes de lo que está pasando en sus comunidades locales. ¿Otra pregunta? José Sandoval, de Blue Ridge Public Radio. Hola, gracias. Estamos ubicados en el oeste de Carolina del Norte. ¿Hay preocupación en cuanto a perder la señal de comunicación vía teléfono en esta zona?
Sí, estamos preocupados por el impacto en muchos tipos de infraestructura, ya sea que hablemos de caminos donde la gente no pueda manejar o que las personas no puedan hablar, o bien agua o aguas negras. Seguimos trabajando en colaboración, no tan solo a nivel estatal, sino también con el sector privado y los representantes locales para poder responder a cualquier situación que se presente. No hay más preguntas en línea. Muchísimas gracias a todos. Buena suerte en sobrellevar la siguiente